Imagina por un momento a los primeros seres humanos, reunidos alrededor del fuego, compartiendo historias, enseñanzas y valores. Desde que el ser humano empezó a organizarse en comunidades, nació también la necesidad de transmitir conocimientos, costumbres y tradiciones para poder sobrevivir y crecer juntos. En este viaje que haremos hoy, vamos a descubrir cómo surgió la educación en sus formas más primitivas. Te contaré sobre la enseñanza oral, sobre esos sabios ancianos que eran los primeros maestros, y sobre los intentos iniciales de dar estructura al aprendizaje. Pero no nos quedaremos ahí. También exploraremos las características de estas sociedades, su situación histórica, su organización social y política, la forma en que trabajaban y vivían, sus ideales de educación y hasta cómo concebían la pedagogía. Además, conoceremos la personalidad de grandes educadores de la era primitiva, las reformas que marcaron cambios importantes y finalmente, cómo todo este recorrido nos lleva al nacimiento de la educación en una de las civilizaciones más fascinantes, Mesopotamia. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es el relato de cómo empezó todo lo que hoy llamamos educación. La educación primitiva se refiere a los pueblos originarios de la historia propiamente dicha. Se puede caracterizar por educación natural, y que ésta fue espontánea, directa e intencional. Esta etapa se caracteriza por un grupo de humanos dispersos sobre la faz de la Tierra. Desde aquí no se puede realizar una cronología rigurosa, ya que no existe suficiente información sobre esta etapa. Características de la cultura primitiva. Ahora, imagínense por un momento que son esos seres humanos primitivos. Eran cazadores y agricultores, es decir, el hombre nómada se convierte eventualmente en agricultor y ganadero. Formaban clanes, hordas y tribus. Poseían armas, utensilios domésticos y labranzas fabricados por ellos mismos. Construían chozas o refugios, casas y palafitos. Conocían las artes, hacían trabajos de alfarerías y pinturas. Se tatuaban el cuerpo. Conocían el fuego. Situación general e histórica de los pueblos primitivos. Existen desde que hay hombres en la Tierra aproximadamente 3000 siglos. De estos, 60 pertenecen a sociedades civilizadas. Estructura social y política. Surgen más o menos en la edad del hombre cazador, hasta la edad del hombre agricultor, es decir, desde la era paleolítica hasta la era neolítica. Estructura social de los pueblos primitivos. La base de la estructura social era la familia que se fundamentaba en la poligamia y monogamia. Vivían agrupados en forma de clanes o tribus con un tótem, es decir, un ser animado sagrado e intocable. Se practicaba el matrimonio con mujeres fuera del clan exogamia, en forma de compra o rapto. Los hijos son más de las madres que de los padres. Orientación política de los pueblos primitivos. La orientación política de los pueblos primitivos se basaba en la ciencia colectiva y es muy probable que al existir tribus o clanes, también existían líderes en estas estructuras sociales. Estos líderes probablemente eran a nivel político o religiosos, tales como chamanes, y líderes de clanes que fueron seguidos por sus ideales o su propia cultura. Vida económica de los pueblos primitivos. Lo más probable que a inicio de la civilización en la era paleolítica vivían más de la palabra. En la era neolítica es posible que se practicara el trueque, ya sea de productos agrícolas así como de mujeres y esclavos. Ideales de la educación y concepción pedagógica en los pueblos primitivos. La educación primitiva era natural, espontánea e inconsciente, adquirida por las convivencias de padres e hijos, adultos y menores. Esta educación estaba bajo la influencia de los mayores. El ser juvenil aprendía las técnicas elementales necesarias para la vida: la caza, la pesca, el pastoreo, la agricultura y la faena doméstica. En pueblos primitivos, la educación básicamente es por imitación o por participación en las actividades vitales. El ser juvenil también aprende de los usos de las costumbres de la tribu, es decir, sus cantos y danzas, sus misterios y ritos, el uso de las armas y sobre todo el lenguaje. El lenguaje en el ser juvenil constituye el mayor instrumento educativo. La educación primitiva se divide en dos grandes etapas: el hombre cazador y el hombre agricultor y ganaderos. El hombre cazador versus el hombre agricultor. Desde el punto de vista del hombre, o pueblos cazadores,
Los procedimientos para la educación eran poco rigurosos, dejándolos en gran libertad y que rayaban en la indisciplina. Esto se debía al desconocimiento de la guerra, debido a que los pueblos cazadores no poseían riquezas o propiedades que pudieran incitar al ataque y al robo de los otros pueblos. Cultivan ciertas cualidades personales como la destreza física, resistencia o endurecimiento respecto al dolor o al clima. Eran nómadas consumistas, se plantaban en un lugar y cuando consumían los recursos de ese lugar, se iban a otro y así era su forma de vida, desde punto de vista del hombre o pueblos agricultores y ganaderos. En este punto la educación cambia mucho, es decir, la práctica de la agricultura y ganadería requieren orden y estabilidad, o sea, a diferencia de los cazadores que tenían que ir de un lugar a otro, los pueblos del Neolítico se posicionaban en un solo lugar y aquí practicaba la agricultura y ganadería. Las cualidades que cultivan son las siguientes. Los jóvenes aprenden de meteorología, el cultivo de las plantas, el cuidado de los animales y los quehaceres de la casa. Aprenden cestería y alfarería. Adquieren mayor disciplina puesto que ya conocen sobre la guerra y deben resguardar su producción, terrenos y sociedad. Aprenden a hacer armas. Las artes descaen con relación al periodo anterior, puesto que este periodo se basaba más en las guerras. Los efebos y grandes educadores. Surgen los denominados efebos. Estos eran jóvenes que se convertían en adultos. A través de una disciplina rigurosa, los alejaban de las familias en lugares distantes, para que estos se fortalecieran y llegaran adultos. Sometían a los muchachos a pruebas muy rigurosas y duras para probar su estado de entrenamiento. Personalidad de los grandes educadores primitivos. No se conoce a ciencia cierta los grandes educadores primitivos, pero se podría decir que estos educadores eran rigurosos y depravados, dadas las características de la educación de los pueblos primitivos. Reformas autoridades públicas primitivas. En el Paleolítico no existían autoridades públicas, pero en el Neolítico posiblemente existían algunas reformas públicas importantes, aunque los libros de historias no detallan mucho. Transición a Mesopotamia. La modificación educativa más relevante en la edad primitiva se considera que fue la evolución del hombre de un ser cazador a uno agricultor y ganadero. Luego de culminar la educación primitiva, viene la educación en la cuna de la civilización, la educación en Mesopotamia. La educación en Mesopotamia se remonta a las primeras civilizaciones de la región, que se desarrollaron aproximadamente en el 4000 a.C. Durante este periodo, la educación estaba enfocada en la formación de los futuros líderes y guerreros, y se basaba en la transmisión de conocimientos por medio de la lectura y escritura. Los estudiantes eran enseñados por sacerdotes y escribas, y la educación era exclusiva de los miembros de la clase alta. En la antigua Mesopotamia, la escritura cuneiforme se utilizaba para llevar a cabo diversos tipos de registros, incluyendo contratos, leyes y registros históricos. Los estudiantes aprendían a leer y escribir cuneiforme, así como a calcular y a llevar a cabo cálculos matemáticos básicos. Conclusión. Evolución educativa mesopotámica. En la época de los sumerios, la educación también incluía la enseñanza de la historia y las leyes, y se consideraba muy importante para la formación de un individuo culto. Los estudiantes también aprendían habilidades prácticas como la agricultura y la artesanía. Con el tiempo, la educación en Mesopotamia evolucionó y se expandió para incluir a más personas de distintas clases sociales. A medida que surgieron nuevas civilizaciones en la región, como los acadios, los babilonios y los asirios, la educación siguió evolucionando y adaptándose a las necesidades de la sociedad en ese momento.